Hola queridos amigos, muy buenos días. Esta es una mañana de victoria, una mañana feliz en que estamos grabando aquí Café con el Pastor y le damos la bienvenida. Hola Gaby. ¿Qué tal? Buenos días. Ha sido un día genial hoy porque nos estamos preparando para salir de viaje misionero, así que nos vamos a Nicaragua, pero tenemos que llegar a Costa Rica. Yo no conozco Costa Rica ni siquiera, nunca fui. No, ¿Y Nicaragua no tampoco? ni Nicaragua tampoco, pero bueno, tenemos tantos costarricenses y nicaragüenses en la iglesia que ya parece que hubiésemos ido. Pero por primera vez vamos a ir con el propósito de misiones. No obstante, hoy queremos hacer objetivo, hacer práctico, hacer de manera más aterrizada el mensaje, el sermón del día domingo, que se llamó La nobleza confrontada. Y se trata de un pasaje que está en el libro de Números, capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Cosita no. Cosita, ni cuchita, no, cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y dijo, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué te parece, Gaby? Súper fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Muy bueno. Muy fuerte, muy bueno. Un pasaje que nos enseña mucho, mucho y del que tenemos que tener en cuenta. Dios no ha cambiado. Hay algunos que se excusan ante pasajes como estos. Dicen, no, eso era en el Antiguo Testamento. Es que de verdad la gente es tremenda y saben, no nos podemos excusar. Sea Antiguo o Nuevo Testamento, la palabra de Dios está puesta para algo. Sí. Es inspirada. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne, que penetra. Y entonces tenemos que atenderla. Sí. Bueno, ¿qué te pareció, Gaby? Yo te vi que estabas atenta el domingo, mirándome ahí fijamente. Y haciendo caras. Pero bien, me pareció muy bueno y muy actual, como dices, ¿no? No tiene que ver solamente con el Antiguo Testamento, creo que tiene que ver con lo que Dios tiene para nosotros y con lo que Jesús también nos enseñó, que el hablar del prójimo siempre tiene consecuencias negativas. Y cuando nos tomamos la justicia por nuestro lado y tenemos opiniones personales acerca de la gente que está sirviendo a Dios, pues al final hay consecuencias tristes y es un anuncio que hay que ponerlo así grande porque hay consecuencias tristes y todos tenemos que mirarnos para adentro. Sí. Definitivamente Moisés era un gran hombre, ¿sabes? Un hombre llamado de Dios. Sí. Tenía fallas y errores como todas las personas, pero Dios tenía un propósito con él y de hecho hasta este momento había habido una manifestación de ese propósito descomunal. Sí, sacar a más de 2 millones de personas de Egipto que eran esclavos, llevarlos por el desierto, ser usado para darles
un gobierno, unas leyes, unas normas, una religión, digamos así, una práctica moral religiosa a través de los mandamientos. Eso no era poca cosa. Y encima, como había sido tratado él mismo, tuvo la oportunidad de tratar hacia el pueblo y convirtió al pueblo en un escuadrón de guerra. En ese momento, Israel ya no era el mismo que había salido de Egipto. Sin embargo, vale la pena pensar que de la misma familia, María y Aarón se lanzaron a hablar mal de él. Sí. Creo que perdón, más fácil que de la misma familia o del grupo más cercano haya este tipo de situaciones, porque cuando has experimentado todo el proceso, cuando has estado cerca, al final te sientes un poco merecedor, ¿no? Porque María, o sea, dándole un voto de confianza o de entender, ¿no? De alguna manera por qué María actuó así. Bueno, pues ella a lo mejor había también pasado por todo el proceso de la salida. Ella vio los milagros, ella estuvo cerca de Moisés, ella estuvo cerca de todo lo que pasó, ¿no? Entonces, el diablo te puede engañar en ese momento. Y todo eso le dio la confianza de poder decir, ¿por qué te casas con esa morena? Porque cusita quiere decir de tez negra. Sí, ¿no? Ya sabes que mencionamos que Josefo dijo que se llamaba Tarbis, la cusita, y que era hija del rey de Etiopía. Así que era una mujer morena, una mujer negra, y pues María se atrevió a decirle que estaba en desacuerdo con eso. Sí. Es que definitivamente, Gaby, la confianza da asco. La confianza da asco. Y hay que tener mucho... Es que estamos hablando de unas personas que ya eran mayores. Sí. Que por respeto, un poco de respeto y consideración. Moisés se podía casar con quien quisiera. Y además, Dios lo está aprobando. Fíjate que a continuación Dios dice, es mi siervo, es fiel en toda mi casa. O sea que para Dios no era problema que él se casara con una morena o con una rubia o con quien quisiera. Con quien quisiera. Claro, la Biblia no destaca aquí, digo yo, esas luces de racismo o de xenofobia. No, lo que les parece que no les gustó. No les gustó la mujer, pero inmediatamente, después del versículo que dice que la mujer cusita, comienza a decir aquí el versículo 12, versículo 2, y capítulo 12, versículo 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Ah, bueno, claro, si es que al final, si estás en el meollo, te parece que tú también mereces reconocimiento. Si yo estoy aquí, he aguantado plagas, he aguantado tal, he salido, he profetizado porque he sido parte del milagro también, ¿no? Poniéndome en la posición de María. Tengo derechos. Tengo derechos, claro. Y además es mi hermano. Es mi hermano pequeño, que yo lo llevé. Que yo lo llevé, que está vivo por mí, a lo mejor pudo haber dicho. Está vivo por mí. Sí. Es que esto tiene tela. Sí. ¿Hemos caído nosotros en algún momento con esto? Ah, claro, muchas veces. Pero no es apropiado. El respeto, la consideración y sobre todo la lengua tiene que estar controlada. Sí, y cuidado. Ah, no, como es mi madre mayor, como es mi padre mayor, como es mi hermano menor, como es mi tío que yo le he ayudado, como es mi... ¿Esto qué es? Sí. ¿Esto qué es? ¿Sabe que lo peor de todo esto, queridos amigos, es que dice, y Jehová lo oyó? ¿Qué oyó? La murmuración contra Moisés. Porque no se puede hablar en contra de los hijos de Dios. No se puede hablar de otras personas, no se debe. Porque como tú bien lo dijiste ya repetidas veces, Gaby, tiene consecuencias. ¿Y cuál fue el problema? De que al dejar en entredicho a alguien, el cielo lo oye. Es que estás metiéndote en el terreno del juicio, que solo Dios es capaz de hacerlo. O por lo menos, es el único que tiene derecho y de él es juzgar a las personas. O sea, nosotros no podemos condenar a la gente y estar juzgando. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Incluso si lo hacen mal, ¿no? Incluso si las personas
merecen ser juzgadas. No tienen que venir de nuestra parte. Me acuerdo de la escena de Noé. ¿Te acuerdas cuando bajaron del arca que empezó a beber y uno de los hijos se burló? Tremendo. Y cómo hubo castigo, ¿no? Hubo castigo porque además los hermanos vinieron de espaldas y cubrieron su desnudez. Entonces uno se puede pensar... Estaba borracho. Sí, no lo estaba haciendo bien en ese momento. A eso me refiero. Bien. Aunque lo estén haciendo mal, porque no sabemos si... O sea, Dios aprobaba a la mujer cusita. Claro. Dios aprobaba la vida de Moisés, lo había hecho bien hasta ese momento. Sí. Pero incluso si lo está haciendo mal, cuando la autoridad es delegada por Dios, es algo sagrado. Es algo que Dios ha instituido y me parezca a mí personalmente bien o no, es Dios el que manda en ese sentido, ¿no? Entonces... Es que muchas veces tenemos que guardarnos nuestras opiniones. O sea, nuestras opiniones no son leyes, no son... No, si usted quiere que alguien sea corregido en algo, vaya a él, hable con él, intercambie algunas ideas. A la persona directamente, no se ponga a chismear, a murmurar con otros, a opinar, a querer serruchar el puesto, a querer igualarse en valores, porque no nos corresponde a nosotros eso. Es que el problema más grave que veo yo aquí es la violación del principio de autoridad. Hay alguien que está en autoridad y ha sido vulnerada esa autoridad por otra persona que no le corresponde. Solo Dios corrige las autoridades. Entonces a veces nos metemos en... Mira, hay muchas cosas que a mí del Estado, por ejemplo, me dan bastante rabia, ¿no? Porque porque lo vemos que fallan tanto y que tienen unas motivaciones tan negativas y tengo la tentación muy a menudo de quejarme y de decir, pues, esta persona de verdad es que no me gusta. Pero no me corresponde, es que tenemos que aprender. Sí. Tenemos que aprender y tenemos que aprender todo. Y me pongo de ejemplo porque sencillamente esto nos sucede a todos, señores. Nadie está libre del chisme. Sí. Nadie está libre de la crítica. No, que es una crítica constructiva. Háblasela a él. Sí. Díselo a él. Y si no puedes, ora. Sí. Es que ese es el problema. Y es que al final no nos corresponde a nosotros el cambio. O sea, ni siquiera desde la casa, ¿no? Que estamos hablando, de la gente que estaba bajo autoridad y en realidad... pues poco podemos hacer, ¿no? De la gente que está en el Estado o a lo mejor en la dirección de la iglesia, de las denominaciones, gente que está por encima de nosotros en rango, no podemos de alguna manera que cambie, ¿no? Pero es que nos pasa a lo mejor en casa, nos pasa con nuestros maridos, con nuestras mujeres. Hay veces que no podemos cambiar, aunque nosotros critiquemos. Yo le puedo ir a decir a Samuel, no me gusta esto, y yo desahogarme, porque como a mí no me parece bien, yo me desahogo, ¿no? Pero es que no cambio nada. Nada. Empeoras. Creas un ambiente de hostilidad, claro. Creas un ambiente de desconfianza, de feo. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Gaby? Mira, yo escribí aquí en mis notas, siempre es duro ver a otro llenando el lugar que hemos considerado como nuestro, especialmente si sabemos que podemos cumplir los deberes de ese puesto con más eficacia. Es que se metió la morena y ahora era la mujer de Moisés. Claro. Y María, que era su hermana mayor, y Aarón, que era su hermano mayor, pues se sintieron invadidos. Sí. ¿Cuántas veces nos sucede esto? ¿Cuántas veces nos pasa que entra alguien nuevo en el trabajo, tal vez con más rango, o con el mismo, o tal vez menor? Pero claro, cuando se destaca un poquito nos molesta. Nos molesta porque tú quién eres, que acabas de llegar y que ya, llegando y ya. No, ¿esto qué es? Es que somos un problema. Pero todo está basado en el tema del orgullo, de la ambición, del querer siempre destacar, de yo sí puedo, yo sí valgo. Y eso no nos ayuda. Entonces se crea la sedición, la rebelión, que es levantamiento contra la autoridad. Sedición y rebelión son propias características de Satanás. Acuérdate, sí. ¿Cómo se llama el diablo? Se llama el que se rebeló. Apolión se llama, así se llama, el que se rebeló. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? No, Dios quiere que nos mantengamos en la nobleza de reconocer que Él es quien pone y quien quita. Que Él es el que da pie
a que tú puedas estar en la riqueza, en la salud, en el puesto que corresponde, en ese deseo que tienes desmedido de llegar. ¿Saben quién te puede poner? Solo Dios. Entonces tranquilo, todo tiene su momento, su día. No te adelantes al día del éxito porque vas a fracasar. Vas a fracasar. Y resulta que Dios defiende la autoridad. Y ahí está la cosa. Dios dijo de Moisés, ¿lo oíste? Mi siervo, fiel en toda mi casa. Yo con otros profetas hablo de otra manera, pero con Moisés hablo cara a cara. Agárrate. ¿Y a ti qué? Qué fuerte, qué fuerte. Sí, Dios ahí defendió a Moisés y es interesante, o sea, es interesante poder pensar que si Dios nos pone o si Dios ha puesto a ciertas personas es porque Él ve capacidades. Hay veces que esa posición de juicio viene porque yo estoy pensando que yo lo puedo hacer mejor. Eso que está haciendo yo lo hago infinitamente mejor, pero al final Dios de alguna manera elige a los que están dispuestos a que Él actúe. No por capacidad ni por logros, porque si vemos la vida de Moisés, Moisés era bastante torpe. Al principio no sabía hablar, mató al egipcio, él mismo se reconocía torpe y dice la Biblia que era manso. Entonces, a lo mejor desde otra perspectiva, otra personalidad, puedes decir, este señor lo hace fatal, yo lo podría hacer mejor, ¿no? Entonces, al final es Dios quien elige y quien capacita. Cuando dices yo lo podía hacer mejor, estás quitándole la soberanía a Dios. Total. Ese es el problema. Le está poder. metiendo el dedo en la llaga. Sí. Le está metiendo el dedo en la llaga. Tú estás atentando contra la autoridad, le estás metiendo el dedo en la llaga a Dios. Porque dice, y Jehová lo oyó. Y además, dice, y descendió. Y se fue. Y apartó la nube del tabernáculo. Y envió juicio contra María. Y María estaba leprosa. Dice que estaba blanca como la nieve. Eso es espantoso, ¿sabes? O sea, le cayó en el momento una enfermedad horrible. Y Aarón reacciona y dice, Señor mío, mira lo que le pasa a mi hermana que está leprosa entera. Y esto es muy grave, muy grave. Pero bueno, veamos por unos minutos últimos, veamos cómo Moisés reacciona. Primero Moisés se queda en silencio. ¿Saben que Moisés, dice la Biblia ahí, que era el hombre más manso de la tierra? Y se queda en silencio hasta el momento en que Aarón le diga, mi señor, pide por mi hermana porque está leprosa, por favor, haz algo por mi hermana. Entonces, Moisés primero toma una actitud de silencio. ¡Qué buen hábito! Intentemos en algún momento guardar silencio frente a las críticas, a las murmuraciones. Al despellejar a la gente, guarda silencio. Esto es como las avispas. Si tú ves una avispa y coges un periódico y lo enrollas y le metes el primer periodicazo a la avispa, como no la mates a la primera, corre. Corre porque te va a perseguir y te va a pinchar. Entonces, así es el chisme. Como no lo puedas parar a la primera, huye. Huye porque vas a caer y te vas a enredar y va a tener consecuencias. Y Dios se apartó de ellos. Y vino, ¿qué? La lepra. La lepra es el símbolo de pecado por excelencia en la Biblia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Y sabe qué es la lepra? Evidencia de la maldición de Dios. Y cuando Dios no está con nosotros, amigos, estamos perdidos. Señor, ten misericordia. No te apartes de nosotros. Mis amigos, pero Moisés tuvo otras actitudes que las mencionamos, pero que quiero solo destacar esta última, Gaby, porque Moisés dice, Señor, te ruego que sanes a mi hermana ahora. Qué bonito. Un hombre sano de corazón, porque podía haberse sentido resentido, ¿no? Resentido por las palabras de su hermana, resentido por toda la situación, porque no solamente María quedó... La mujer que amaba. Tal cual. Era morena, pero la amaba. Claro. Y no solamente María quedó expuesta sufriendo las consecuencias, sino todo el pueblo.
Al final, las consecuencias de nuestro pecado, de hablar de más, de juzgar, de ir en contra de la autoridad, no solamente las sufrimos nosotros, porque bueno, ya está, pero me quedé tan ancho. Sufro las consecuencias, pero me quedé tan ancho de hablar lo que quería. No solamente yo sufro consecuencias, sino todo el pueblo, que al final se quedó, no avanzó, no alcanzó los plazos que tenía Tremendo. para continuar. Tremendo. En fin, ¿Qué aprendemos de todo esto, queridos amigos? Número uno, cállate. Cállate, cállate. Mira, callado, mejor, más bonito. Porque cuando hablamos, en las muchas palabras, no falta el pecado. Hay una frase de un señor que se llama Groucho Marx, que dice, es mejor estar callado y pasar por tonto que abrir la boca y despejar todas las dudas. Seguro. Quédate callado. Quédate callado. Número dos. Si no te puedes quedar callado, no hables mal de las personas. Procura buscar cualidades significativas, edificativas, bonitas, loables, imitables. Procura buscar en la gente algo que edifique. Construye, no destruyas, porque no has sido llamado, no has sido creado para eso. Y por último, nunca te olvides que cuando caes en el chisme, eso tiene consecuencias. Mira, podemos ser perdonados. Estos pecados son definitivamente horribles y siempre traen consigo desastre, pero además demora. La Biblia enseña que el pueblo se demoró una semana. Pararon su camino hacia la tierra prometida una semana. Mi amigo, ¿cuántas cosas podemos aprender de los pasajes bíblicos? Y cosas muy prácticas, porque las necesitamos, de verdad las necesitamos. Pido a Dios en este momento que a mí, a usted y a todos los que estamos cerca podamos tener la virtud de controlar el chisme y llevarlo hasta la extinción. Nos va a dar una gran y hermosa bendición. Hasta luego. Gracias, Gaby.